Y Violeta, pues hoy vamos a entrar ya con una entrevista con el Maxi Abogado. Buscamos a David Peña para que pudiéramos platicar con él, porque pues Emilio Lozoya tiene buenas noticias, México tiene malas noticias y todos nos quedamos con un palmo de narices con esta pues bola de rufianes, Violeta Núñez. Pues sí, sí, Ernesto, realmente es una mala noticia que pues le van a devolver su casa de unos cuantos millones nada más, Ernesto, que compró, que está, bueno, acusado de que lo compró con recursos ilícitos y bueno, pues parece ser, ya ahorita nos va a aclarar bien el maxi abogado David Peña, pues que cuando él adquirió esa casa había otra ley y que por lo tanto entonces esta ley no es retroactiva y por eso se le están regresando, Ernesto. Pero bueno, sabemos también cómo actúa el Poder Judicial en este país y es parte justo de lo que ahorita estaban denunciando también en la mañanera, cómo está actuando el Poder Judicial, decía el presidente, no solamente es Oaxaca, es en todo el país, Ernesto. 38 millones de pesos la casita que está recuperando Emilio Lozoya. Y pues qué mejor que tener aquí al Maxi abogado David Peña y que pues quién sabe cuántas veces, en no sé cuántos años, lleva David repitiendo y repitiendo pues las impericias de la Fiscalía General de la República, del fiscal y pues una vez más, ¿qué cree? Le atinó. David Peña, muy buenos días. ¿Cómo están, Ernesto? Violeta, buenos días. Un saludo a todas y a todos, y con el gusto de siempre de encontrarnos por acá. Sí, pero ahora no es día festivo, Mi querida Violeta, gracias, gracias. pero sí es el último viernes. Visitados los abogados esta semana aquí en este bonito espacio, ¿verdad? Hay cosas que jurídicas que hay que explicar porque sí hay decisiones medio raras como esta que están justo comentando, ¿no? La de este juez y la de Lozoya. Pero entrémosle. Pues David Peña, ¿quién la regó? ¿Quién la regó? ¿Cómo es que llegamos a esto? Y no sé si pensando en el caso, en ese seguimiento que tú y Federico le han dado, me quedo pensando si es nada más un preludio de otras exoneraciones que puedan venir para él y que deriven próximamente en una posible liberación. Mira, yo empezaría particularmente con el caso de Lozoya, utilizaría una frase de un político que no traeré a colación aquí su nombre, pero una frase que a mí me quedó muy clara en política y que decía, cuando algo no suena lógico, suena metálico. Y creo que lo que ha estado ocurriendo en el caso de Lozoya han sido una serie de errores, por así llamarlo, de la Fiscalía General de la República, en donde a tal consecución de los errores o tal cadena de errores, a mí ya me hace presumir que no se trata de errores, sino que han sido acciones dolosas por parte de la Fiscalía General de la República para beneficiar a Lozoya. Y alguien se preguntará, bueno, pero ¿por qué si Hertz, la Cuarta Transformación, Lozoya? Porque al final Lozoya y Hertz forman parte del mismo esfera política de protección de impunidad de negocios de millonarios. Y Hertz, pues, podrá hoy ser fiscal, pero toda su trayectoria, su vida y su construcción política y financiera la ha hecho de la mano de este tipo de personajes. No Lozoya en lo particular, en lo individual, pero sí de estos grupos que están alrededor o que orbitan, digamos, alrededor de personajes como en el caso de Lozoya. Entonces, creo yo, y es una primera aproximación, que no se trata ya de un error o de una cadena de errores, decía yo, de la Fiscalía General de la República, sino que hay dolo. De acuerdo a lo que se dio a conocer en medios de comunicación, la decisión de esta jueza especializada en extinción de dominio, y aquí hago el paréntesis, la extinción de dominio es una figura jurídica que se recupera sobre todo de la legislación italiana, pasa a la legislación colombiana y después se recupera en México, que es una posibilidad que tiene el Estado para recuperar bienes o para, yo no diría embargar, para quitarle bienes a las personas, bienes me refiero a terrenos, casas, carros,
cuando se presume que esos bienes fueron adquiridos de forma ilícita. Hasta antes del 2012, bueno, hasta el 2011, se tenía la legislación, está reconocida en la Constitución esta posibilidad de la extinción de dominio porque es una facultad extraordinaria del Estado. Una de las premisas del Estado capitalista, del Estado de Derecho capitalista, es la protección de la propiedad privada. Y entonces, esta extinción de dominio, justo lo que representa, pues es un atentado o una afectación a la propiedad privada. Para hacerlo del mismo nivel que otros derechos, se pone en la Constitución, se establece en la Constitución esta posibilidad de la extinción de dominio, es decir, yo presumo que estos bienes fueron adquiridos de forma ilícita, o bien el inmueble, hablando de inmuebles, el inmueble, esta casa o este departamento se utilizó para secuestro, por ejemplo. Fueron detenidas las personas aquí y aquí estaban las víctimas, y entonces, sin necesidad de que yo pruebe en el juicio penal, que me puedo tardar 2 o 3 años, la culpabilidad, la responsabilidad de las personas, procede la extinción de dominio porque el lugar estaba siendo utilizado para la comisión de un delito. Vamos a ver después si esa persona A o B participó, en qué nivel participó, si hay pruebas para acreditar su participación o no, pero presuntivamente, se presume, valga, que el inmueble estaba siendo utilizado para cometer un delito. Entonces, ahí opera la extinción de dominio. El Estado dice, te quito el bien, ¿no? Para que yo pase a propiedad del Estado mientras tú sigues el proceso. En este caso, en el caso de Lozoya, lo que hizo la Fiscalía General de la República fue ejecutar la extinción de dominio sobre esta, supongo que bonita propiedad, supongo que bonita y lujosa residencia de 38 millones de pesos, y supondría yo que está bonita la mansión, y lo que hace es, hace esta extinción de dominio bajo el argumento de que hay enriquecimiento ilícito o presumiblemente hay actos de enriquecimiento ilícito, y ahí va la cadenita, porque ese acto de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable está ligado a un soborno que le dio Odebrecht, que está ligado al caso de agronitrogenados. O sea, están ligados todos, digamos, todos la cadenita, digamos, el hilito. Perdón, no, aquí no entra Odebrecht, es agronitrogenados. Entonces, la cadenita entra en que Lozoya se beneficia de agronitrogenados, del sobreprecio de la planta, le da un dinero a Ancira, ese dinero lo utiliza, entre comillas, es la presunción de la FGR, lo utilizaría para comprar esta mansión. Y entonces la FGR dice, como yo presumo que esta mansión la compraste con recursos de procedencia ilícita, te la voy a quitar y ejecuta extinción de dominio. Esto se sigue un proceso, se va a lo judicial, y la resolución que ahora estamos comentando, perdón por el larguísimo, toda esta larguísima explicación, Al pero contrario, gracias, David. lo que ahora está la jueza resolviendo es que la extinción de dominio, con la presunción de que fue adquirida con uso de recursos de procedencia ilícita, no es procedente, porque en el 2012, cuando se adquirió la mansión, en los delitos que están reconocidos en la Constitución donde procede la extinción de dominio, no está el uso de recursos de procedencia ilícita. Está secuestro, trata de personas, droga, delitos contra la salud, no recuerdo qué otro más estaba en ese momento. Después se reforma la Constitución y se incluye uso de recursos de procedencia ilícita como uno de los delitos donde procede la extinción de dominio. Así, digamos, de simple. Por eso yo digo que el error que está incurriendo la Fiscalía General de la República ya me parece demasiado, o sea, es demasiado evidente. Se usa la extinción de dominio constitucional con un delito que se mete en la Constitución después de que se compró la casa. Y entonces alguien podrá decir, por eso, pero al final es un delito y es dinero de procedencia ilícita, y entonces hay que... Sí, entonces se busca otra forma para hacer esta extinción de dominio, o se utiliza la ley de uno de los delitos que están considerados en el 2012. Hay delitos que estaban ya en el 2012 considerados en extinción de dominio y otros que se incorporan después. Pues entonces la FGR tendría que decidir, o busco cuadrarle uno de los delitos del 2012 para que encuadre, digamos, en
en esa legislación, o en esa consideración constitucional, o bien los delitos posteriores, y acredito entonces que ese recurso o que la casa no fue adquirida en el 2012, sino después. No sé si me explico, es un tema de temporalidad que pudiera ser, yo creo, relativamente sencillo para la FGR. Si la FGR va a ver, generalmente, bueno, no generalmente, hay una regla en donde se sigue, en la regla penal, se sigue por la norma o por la disposición que estaba vigente al momento de los hechos. Y eso es importante que para la audiencia, si tú cometiste un delito en el 2023, por ejemplo, se te tiene que juzgar con el código del 2023. Si se te detiene en el 2027 o 30, o se te juzga con el código del 2023. Eso lo vimos en el caso de Aburto. Cuando gana Aburto, igual, la revisión de su sentencia es porque se utiliza otro código que no estaba vigente, el Código Penal Federal no estaba vigente en el momento de los hechos en 1994 que ocurrió el asesinato. Es igual, es un tema de temporalidad legal. ¿Por qué? Porque esa regla, en términos de derecho, te permite tener tu certeza de con cuál norma vas a ser juzgado, con la del momento de los hechos, porque casos que hemos visto que dura 17 o 18 años la prisión preventiva, o el de Vallarta que lleva para 19 o 20, imagínate los cambios que ha tenido la ley, y no podrían estar cambiando o juzgando con la ley como se va actualizando. Se juzga con la regla de la ley del momento de los hechos. Y por eso aquí lo que pasó, y termino, es eso. La jueza dice, se tiene que se tiene que proceder a la extinción de dominio con lo que estaba en la Constitución en el 2012, y el delito de recurso de procedencia ilícita no estaba en el 2012. Por lo tanto, no es procedente la extinción de dominio, y regrésele la mansión a la familia de Lozoya. Ahora pues, se la quitan a FGR y se la regresan a la familia de Lozoya. Todavía tiene la posibilidad de impugnar, que creo que esa es la siguiente pregunta de mi querida Violeta, porque preguntan Así es, qué más se puede hacer, y después de esto, ¿qué sigue? ¿No? La FGR puede impugnar todavía, puede impugnar esta decisión, pero bueno, en sí mismo el criterio que está marcando la jueza en este caso me parece que va a ser muy complicado que se cambie con un tribunal colegiado, pues justo porque hay un tema de temporalidad, ¿no? O sea, 2012 había una constitución, un texto constitucional, después hubo otro, pues yo no creo que haya mucho margen de interpretación ahí. muchísimas gracias, David. Muy, muy claro. Yo decía al inicio del programa, David, si esto era, o sea, podía argumentar de que no es retroactiva lo que se le está aplicando, porque exacto, no existía este recurso legal cuando se llevó a cabo pues este delito, ¿no? De lavado de dinero. Es lo que están incluso comentando algunos medios de comunicación. ¿Sería correcto decir que no es retroactivo? Esa sería una duda, David. Y la otra, entonces, a partir de lo que tú estás planteando, pues entonces el problema fue de la fiscalía, ¿verdad? O sea, el problema es completamente de la fiscalía por agarrar una ley, un recurso legal que no estaba vigente en ese momento. Y entonces, desde esa perspectiva, David, pues la juez Ana Lilia Osorno, pues no sería la que tendría pues o no estaría actuando al margen de la ley y claro, está protegiendo a Lozoya, por supuesto, pero ella tiene razón, entonces, por lo que tú estás diciendo de que este delito no estaba vigente en ese momento. Y lo otro, David, sí, qué bueno que te adelantaste, se va a presentar, podría la fiscalía presentar un recurso de apelación. ¿Cómo lo tendría que presentar entonces ahora sí? Pues para que esta mansión, ¿no? Incluso nos acordamos de esta canción de Víctor Jara de las casitas del barrio alto, de esta casita del barrio alto, pues realmente pudiera ser detenida ya con las leyes que estaban vigentes en ese momento. Sí, mira, el tema de la retroactividad, el estándar, digamos, o el criterio que se ha utilizado en materia de derecho, sobre todo derecho penal, es que solo se puede utilizar la retroactividad de la ley cuando es en beneficio de la persona. Es decir, no se puede utilizar el principio de irretroactividad de la ley, está sujeto a que esa retroactividad beneficie a la persona. Por ejemplo, si hoy tengo una sentencia de 15 años de prisión por X delito,
pero ese delito se cambia y se pone que la pena máxima solo serán 10 años, aunque yo ya haya sido sentenciado, juzgado, todo, yo me puedo beneficiar de esa norma. Ahí sí es retroactivo porque la norma me beneficia. Entonces, así funciona, digamos, el principio de retroactividad. En este caso no, porque al final sí se está afectando el derecho a la propiedad privada de Lozoya. Podrá decir si fue con recursos de procedencia ilícita, si se robó el dinero o no. Esa es otra discusión, o sea, es parte de la discusión, me refiero, pero no se puede utilizar esta interpretación en contra, el principio de retroactividad, en contra o en perjuicio de la persona, ¿no? Y justo sobre el otro tema, yo igual creo que el criterio, no conozco el criterio de fondo, es las notas de prensa que han aparecido y con las que me mandó Ernesto, compartimos para poder hacer esta opinión. No conozco el criterio, digamos, la decisión de la jueza, no sé si ya esté pública por ahí, pero podría revisarla. Pero lo que han resumido los medios de comunicación es que efectivamente, pues el criterio me parece que es un criterio apegado a la formalidad, a la legalidad de lo que está en el texto constitucional. Había un texto constitucional antes, en el 2012, cuando se adquirió la casa, no estaba ese delito, por lo tanto, pues no puedes utilizar ese delito para la extinción de dominio. Así de simple. O sea, así de simple el razonamiento. Entiendo que será un razonamiento mucho más largo y profuso. Pero aquí de nuevo cuenta, mi querida Violeta, la Fiscalía General de la República ahora va a apelar esto, tiene que presentar un recurso para un tribunal colegiado para que se revise, digamos, la decisión de la jueza. Insisto, yo creo, si seguimos el razonamiento de la jueza así de simple, en el 2012 que se compró la casa no estaba ese delito que tú le estás imputando después para quitarle la casa, pues yo creo que el tribunal colegiado va a confirmar la decisión, ¿no? No vería muchas posibilidades de que el colegiado modificara el criterio, justo porque hay reglas ya en materia de derecho penal, que es justo el tema de irretroactividad, ¿no? Creo que por ahí va. Y otro tema que me parece importante, y ahora lo comento, que está vinculado a esto, es la Fiscalía General de la República le ha dado por iniciar carpetas de investigación en contra de los jueces o juezas y magistrados y magistradas que les revocan sus decisiones, es decir, que le tumban las decisiones a la FGR. Y uno de ellos fue antier, nos notifican el martes de esta semana que se inició un procedimiento en contra del juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro García Luna y de los magistrados que confirmaron dicha negativa. La FGR no se va a fortalecer sus acusaciones, no se va a fortalecer las investigaciones, no aprende de los batazos que le están dando en términos de interpretación judicial, sino que ahora lo que está haciendo como nueva estrategia la FGR es irse penalmente en contra de jueces y magistrados. Y al final, o sea, puede tener razonamiento, puede tener indicios de que haya corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, y me parece que está bien que se investigue y que se haga la investigación. El problema es cuando la FGR decide enfilar o decide fortalecer más bien las investigaciones en contra de los jueces y magistrados y no en contra de las personas que está procesando, como en el caso de Lozoya. El caso de Lozoya, que ya platicamos aquí, que le ganaron a FGR también, en vez de fortalecerlo, el de agronitrogenados, justamente, fortalecerlo, llegar a un acuerdo, hacer la recuperación del daño, no, se fue ahí pateando el balón, perdió el caso, está sujeto a impugnación de nueva cuenta ante el tribunal colegiado, el de agronitrogenados, donde pues prácticamente le dijeron a Lozoya, pues usted ya no tiene que pagar nada, esta está su casa, ¿no? Sobreseyeron la causa y ahora también vinculado al tema de agronitrogenados, insisto, en vez de que la Fiscalía General de la República se dedique o fortalezca las investigaciones, pues ahora está haciendo el anuncio de que va a ir en contra de jueces y magistrados, ¿no? Por estos casos. Perdona más tantito, ¿me pueden sacar de cuadro 10 segundos que voy a conectar mi computadora en lo que hacen el comentario porque me estoy quedando sin pila, ¿sí? Ok. ¿Listo? Bueno, pues esta parte que me parece ahí, Violeta, que como bien señala David, que es recurrente, que no es el primer caso donde, de acuerdo con el fallo, pues la Fiscalía se va sobre los jueces y sigue sin fortalecer los casos que está llevando
esta propia fiscalía. Así que pues ya vamos a ver qué es lo que procede ahí, porque pues sí preocupa que en todos los casos, o casi en la mayoría de los casos, pues terminan liberándose a los inculpados. Pasó también ahora con los militares, con 10 militares de 16 que están involucrados también en el caso de Nuevo Laredo, y ahí pues sea por argucias de los propios testigos del ejército, pero que ese es otro tema. Pero me parece que esto que señala David es recurrente. Yo cerraría, David, preguntándote, como haciendo un corte de caja, ¿qué es lo que actualmente mantiene preso a Emilio Lozoya? Jurídicamente, Sí, lo de Odebrecht. Políticamente, me parece que sería la caída del fiscal. Entonces, creo que van a alargar las decisiones de Odebrecht. La estrategia de la Fiscalía General de la República será alargar lo de Odebrecht hasta después de las elecciones. Yo no sé si lo puedan sostener o no, de acuerdo a uno de los recursos que ganó la defensa, donde, si no recuerdo mal, tumbaron a la Fiscalía General de la República 23 o 24 pruebas fuertes de las que tenía la Fiscalía, entre ellas los estados financieros, los estados de cuenta, las transferencias a Lozoya, porque toda esa información que se generó en Brasil no siguió el procedimiento en México y por lo tanto el juez desestimó todas esas pruebas que eran la parte sustantiva, creo yo, la parte financiera, para demostrar si se había beneficiado o no de las coimas, dicen los brasileños, de los sobornos de Odebrecht, pues era importante probar el dinero que se le había ingresado. Todas las pruebas, la mayoría de las pruebas, salvo algunas de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobrevivieron, pero la mayoría de las pruebas financieras fueron tumbadas en un procedimiento, en este procedimiento de Odebrecht en contra de Lozoya. Entonces, yo creo que la Fiscalía General de la República se irá a juicio en el caso de Odebrecht con esta riesgo o esta posibilidad de que no sea sentenciado Lozoya condenatoriamente, que pueda ser absuelto, pero mi valoración es que lo van a aventar hasta después del proceso electoral, justo por el costo que implicaría para el gobierno en general. Sí, tiene un costo político, pero sobre todo para la Fiscalía General de la República. Me parece que sería ya el último clavo del ataúd de Hertz Manero, pues ahora esperando que el Poder Judicial, según él, le resuelva como quiere, no porque tenga los datos, las pruebas, sino porque hay una consideración política desde Hertz o una presión política, y ahora le cargan la presión a los jueces y a los magistrados. Creo que, y ahí he señalado claramente en este espacio en diferentes momentos, hay corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, se tiene que investigar el Poder Judicial, por supuesto, la actuación del Poder Judicial se tiene que estar sujeta a revisión, claro, pero no solo el Poder Judicial. Y creo que en el discurso, y hemos insistido aquí, en el discurso de la reforma al sistema de justicia penal, se queda fuera la Fiscalía General y las fiscalías locales. Aquí hemos dicho que el gran cuello de botella, el gran problema del acceso a la justicia en México está en las fiscalías. Y nadie habla de reformas a las fiscalías, de cambiar las fiscalías, de transitar a las fiscalías, de los servicios periciales autónomos, de todo lo que hemos platicado aquí, no está en el discurso ni en la agenda y se centra solo en el Poder Judicial. Entonces me parece que ahí viene el proceso ahora en los siguientes meses. Solo está preso en este momento por el caso de Odebrecht, con la debilidad de que pues ese proceso ya se le quitaron bastantes de las pruebas que tenían en su contra. Entonces, muy probablemente, no quiero vaticinar ni augurar en sentido negativo, pero muy probablemente, pues después de las elecciones pudiera estar incluso recuperando su libertad, sus bienes, Lozoya, el proceso que se seguía en contra de su mamá ya se desestimó también, se sobreseyó la causa, el caso que se seguía contra su mamá. O sea, poco a poco se ha venido desmoronando, digamos, toda esta actuación que se había seguido en contra de Lozoya, y bueno, pues al final hay que ver cómo sigue actuando en la Fiscalía General de la República. Insisto, lo que ahora vemos no es que corrija la plana, que corrija las cosas, que cambie la forma en la que está integrando las acusaciones, sino que ahora pues ha decidido, pues ya le conviene más a la FGR sumarse al discurso del Poder Judicial es el malo,
y ahora vamos contra el Poder Judicial. Pues honestamente yo no creo, si no lograron probarle a Lozoya lo de Odebrecht, no han logrado probarle lo de agronitrogenados con la confesión de Ancira, no han logrado probar ninguna de esas, ninguno de esos grandes delitos que estaban ante los ojos de todas y todas, no lograron probar, la FGR no logró ni siquiera de forma indiciaria algún delito a los 10 militares que se exoneraron sobre la masacre en Nuevo Laredo, la ejecución extrajudicial, ni siquiera con el video, con los testimonios que se tienen, no logró ni siquiera probar ningún delito. Pues yo no creo que algún juez o magistrado esté preocupado porque le inicien una carpeta de investigación, honestamente. Con la pésima capacidad de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, pues no estaría preocupado. No creo, honestamente, que algún juez o algún magistrado le preocupe que la FGR va a ir en su contra. Si no logra probar estos delitos que son evidentes, que hay pruebas, que hay videos, que hay estados de cuenta, pues mucho menos probar que actuó mal algún juez o algún magistrado, ¿no? Gracias, David. Y David, ayer que veíamos esta noticia, pues inmediatamente pensamos en que él pudiera llevar a cabo o seguir su proceso ya no en prisión, sino en libertad. Digo, sabemos que esto va en otro sentido, pero ¿cuál sería tu balance que harías sobre esta posibilidad y que quedara libre y que siguiera o que siguiera su proceso ya no en prisión? ¿Qué posibilidad hay de eso, David? Pues mira, al final hay una posibilidad, justo porque pues, se tiene que revisar la prisión preventiva que se le dictó. Es una posibilidad que se puede dar. Yo ahí sí veo muy complicado que pudiera, por los antecedentes que tenía el propio Lozoya, que estaba fuera con una medida cautelar distinta, ahí yo veo difícil o complicado que se pueda cambiar la medida cautelar de nueva cuenta a que siga su proceso en libertad. Sobre todo porque justo los antecedentes que se tuvieron dan digamos, dan la información suficiente al juez o a la jueza de decir de que no estuvo cumpliendo con las condiciones que se le habían impuesto o, digamos, sí, incumplió las condiciones de la propia medida cautelar. Por eso se cambió y se llevó a prisión preventiva. Esa prisión preventiva, a diferencia de las otras, esta prisión preventiva ya fue justificada, no fue oficiosa. Es decir, se tuvo que hacer un razonamiento de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Esos son los 3 criterios básicos para poder fijar la medida cautelar. Se hizo digamos, esta alocución en la audiencia de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para justificar que esa medida cautelar es la que se necesita, la de prisión preventiva y no otra. Entonces, yo ahí sí veo un poco complicado, no imposible, pero bastante difícil que un juez ahora, 2 años después, pueda decir, ay, ¿saben qué? Sí, las condiciones cambiaron, ahora sí vuelves a regresar o para sigue tu proceso en libertad. Yo creo que va a seguir el proceso preso, con este vaticinio de que la Fiscalía va a estar prolongando el proceso hasta pues, después de junio del próximo año y veremos ya el cierre del capítulo, pues prácticamente con el cierre del sexenio, el cierre del capítulo de Lozoya con el cierre del sexenio, y recordemos no solamente que el tema de Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht en Brasil, en Panamá, en otros países, en Perú, en Ecuador, ha tenido una serie de detenciones prácticamente en cadena. O sea, si se sobornó al directivo de la empresa petrolera, eso atrajo al consejo directivo, a no sé quién, al al subsecretario de Energía, al viceministro. O sea, se hizo toda una estructura porque las coimas, los sobornos no solo se quedaban ahí arriba, ¿no? Se bajaban, se repartían, digamos. Y en este caso solo tenemos a 2 personas, a Lozoya y a Lavalle, que era un senador, ¿no? Ex senador, que está preso también. Solo 2 personas relacionadas con el caso cuando, insisto, de acuerdo a la estructura y a las investigaciones que se han hecho, sobre todo en Brasil, la forma en la que operaba Odebrecht era una estructura que operaba al interior de los estados, ¿no? Al interior de los gobiernos. Y en este caso, pues sí, llama la atención que solo se haya logrado acusar, ni siquiera probar, acusar la participación de 2 personas, pues en un entramado tan complejo como es el de Odebrecht. David Peña, querido Maxi abogado, qué bueno que estuviste con nosotros en viernes, para que no nos extrañes tanto. No, gracias por invitarme. Gracias, David, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Gracias. Ernesto, Violeta. Abrazos, saludos. Nos vemos el lunes. Nos Abrazo, vemos el lunes. descansa este fin de semana. Gracias, Violeta. Abrazos, bye. Bien. Gracias. Bye. Pues el Maxi abogado, pues como siempre, Violeta arrojándonos luces sobre este caso, que de veras siempre voy a manifestar mi extrañeza, Violeta, ¿por qué mantener al fiscal Alejandro Gertz Manero ahí? Eh, Simple y llanamente nada más no se entiende. Los resultados durante todo el sexenio del presidente López Obrador en manos de la Fiscalía General de la República pues han sido verdaderamente terribles, y pues el marco de impunidad, por tanto, se mantiene en el país. Sí, Ernesto, y lo que llama mucho la atención, bueno, ya David nos está explicando también los porqués, es por qué utilizar un recurso legal que no estaba vigente en ese momento y que sabían que esa iba a ser parte de la argumentación y que entonces no se iba a sostener pues este argumento legal, Ernesto. Ese es el problema. Por eso, pues le preguntábamos a David, ahora que la fiscalía le toca impugnar esta decisión de esta juez, ¿qué tendría que hacer para que no vuelva a ser desechada por un recurso legal inexistente? ¿Qué tendría que plantearse en términos legales, Ernesto? Eso me parece que es parte también del fondo. Y bueno, pues nos corre el fantasma de lo que hemos estado viviendo con otros casos, que una vez que se ha dado pues esta resolución el día de ayer, aunque se va a impugnar, pues pudieran después dejarlo en libertad, que siga el proceso en libertad, y bueno, pues eso también sería otro golpe, Ernesto. Así es, Violeta, y leyendo los comentarios que usted amablemente nos hace, dice Nora Brie, por eso nadie cree en la justicia, por eso no creemos que haya consecuencias reales para esos delincuentes. Dice, ¿por qué no se castiga a quien cometió esos errores y con inhabilitaciones u otras medidas? Devolverle sus bienes es un castigo a todo México. Oscar Roncalli, ese nefasto fiscal Nosferatu, dice, sigue en el mismo modus operandi que de los anteriores procuradores, viciar el proceso para negociar jugosas ganancias y dejar libres a los delincuentes de cuello blanco. Jesús Alarcón, estamos como Tom y Jerry, pues no sé cómo estaban Tom y Jerry, pero es un problema. Peleando. Peleándose, bueno, ok. Dice, El gato y el ratón. ok, dice, mucho se habla de renovar al Poder Judicial podrido, dice FBR, pero también urge una reforma a la Fiscalía para que un fiscal se mantenga solo si da resultados. Hertz igual a impunidad. Dice, pensaba que Hertz era el peor error de AMLO, ahora creo que lo puso ahí para que no hiciera nada. Así no se le complica el sexenio con megaprocesos judiciales. Dice, ¿en qué país con los niveles de criminalidad e impunidad de México es fiscal general un señor de 84 años de edad, que además es un corrupto? Familia Ramírez, muy de acuerdo con David Peña, también las fiscalías se deben reformar. Dice Nora Brie, pienso que muchos de esos jueces y fiscales reciben sus beneficios por los servicios prestados. Marcela Vargas Peña, más bien la Fiscalía General de la República no quiere demostrar los delitos. Para Hertz es importante quedar bien con todos. Judith Mendoza, ahora se comprende por qué jueces y magistrados se conducen con tal soberbia y seguridad de que no serán tocados. Es una burla para los mexicanos. En fin, son varios de los comentarios que usted amablemente nos está haciendo, Violeta, y que, pues sí, de verdad que genera mucha frustración ver estos casos. Y cada vez que yo veo uno de estos, Violeta, tengo que reconocer que el primer nombre que se me viene a la mente, pues es de una mujer que está presa, Violeta, en un penal de Morelos, en un penal de máxima seguridad, y que por más que le hemos llevado el caso al presidente y se lo volvimos a llevar hace poco, pues simple y llanamente
no sucede nada, Violeta, y en cambio estos procesos siguen avanzando. Cuesta muchísimo trabajo creerlo, de veras. Sí, Ernesto, pues por lo pronto se le devuelve su casa, así es que la fiscalía, insistimos, no hace un trabajo, pues que no vuelva a cometer estos errores de argumentar con una ley que no, o con un elemento que no existía en ese momento. Bueno, pues 38 millones de pesos se le están devolviendo con su casa a este, pues, delincuente, Ernesto. Eso es lo Sí, que es, ¿no? Y bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir y que en esta situación, ahorita que ellos van a apelar, insistimos, pues que se presente de otra manera el caso, Ernesto. pues sí, así que es muy posible que próximamente veamos libre a este hombre y a Kenny Hernández, pues en la cárcel todavía por haber tomado unas casetas y sentenciada a 20 años de prisión, pues es verdaderamente O los que no inadmisible. tienen sentencia, Ernesto, ¿no? O Los los que que no tienen tienen... Sí, no, de casos... Vallarta, que lleva años y años y no tiene sentencia, Ernesto, y todos los casos que hay, todos los casos y toda la gente, pues que vive unas realidades tremendas dentro de prisión, ¿no? La gente que vive en situaciones de pobreza y que, bueno, es eso lo que no les permite incluso tener ningún movimiento jurídico ahí internamente, Ernesto. Sí, dice Emma Cerón, el presidente no es juez y dale con eso de que, este, sí, es como justificar absolutamente todo. No estamos diciendo si el presidente es juez o no, pero sí pensamos que pues se ha solapado de una manera absoluta al fiscal Alejandro Hertz Manero y tiene un historial tremendo. Recuerde usted que modificó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se lo planteamos al presidente en la mañanera porque le quitaba las atribuciones de la búsqueda, de la investigación de la búsqueda de personas, y eso protestó la Subsecretaría de Derechos Humanos cuando estaba Alejandro Encinas, cuando estaba Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda, y lo protestaron y se lo planteé al presidente en la mañanera. Dice, ¿por qué no respalda a ellos en vez de a Hertz Manero? Y él dijo, pues yo sigo confiando en Hertz Manero y pues hasta el día de hoy sigue confiando y mire usted las consecuencias de eso. En fin, La como, casita de regreso, Ernesto, esta casita que decíamos que nos recordaba también ayer a Víctor Jara, la casita del barrio Alto con rejas y antejardín. Como decía David, debe estar muy bonita. Pues sí, sí está muy bonita, Ernesto. pues sí, y como dice FBR, dice, algún día cuando la derecha regrese al poder, AMLO se arrepentirá de no debilitar a esa mafia de políticos y de meter a la cárcel a todos esos corruptos del pasado. Pues bueno, hay muchos comentarios al respecto, se lo agradecemos.